Bienvenidos a la cuarta sección de nuestra serie Participantes de la Naturaleza Divina. Estamos en el punto 7 ahora. Vamos a iniciarlo. ¿Qué es lo que debilita la estancia de la naturaleza divina en mí? ¿Qué lo debilita? Recuerden, no a la naturaleza divina, sino a que esté en mí. No se puede debilitar a la naturaleza divina. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 402. Dice: estamos compuestos por lo que comemos. Y si comemos mucha carne, nuestra actividad intelectual disminuirá. Los estudiantes lograrían mucho más en sus estudios si nunca comieran carne. Cuando la parte animal del ser humano se fortalece al comer carne, las facultades intelectuales disminuyen proporcionalmente. Se lograría una vida religiosa más exitosa y se la conservaría si se eliminara la carne, porque ese régimen sirve de estímulo para actividades intensas, inclinaciones sensuales y debilita la naturaleza moral y espiritual. Claro, no necesita explicaciones, ¿verdad? El consumo de carne, dice, debilita la naturaleza espiritual nuestra. Fortalece los instintos animales. Y según los sabiondos, los conocedores de este mundo, el que no come carne es un debilucho. Por la gracia de Dios tenemos un mensaje superior a cualquiera dado en cualquier época en este mundo en relación al régimen de salud. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 463. La inacción física. ¿Qué cosa? La inacción física no solo disminuye el poder mental, sino también el moral. Los nervios del cerebro que conectan todo el organismo constituyen el medio por el cual el cielo se comunica con el hombre y afecta la vida íntima. Todo lo que perturbe la circulación de la corriente eléctrica en el sistema nervioso, debilitando así las facultades vitales y disminuyendo la sensibilidad mental, dificulta la tarea de despertar la naturaleza moral. La inacción física. ¿De qué estamos hablando allí? De no ejercicio. La ociosidad. Dice que afecta todo el sistema nervioso del cerebro y debilita la posibilidad de acrecentar, fortalecer las facultades morales. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 463. Testimonios selectos, tomo 4, página 23. Muchos están incapacitados para trabajar tanto mental como físicamente porque comen en exceso y satisfacen las pasiones concupiscentes. Las propensiones animales son fortalecidas, mientras que la naturaleza moral y espiritual queda debilitada. El comer como descosido.
la naturaleza moral y espiritual queda debilitada. ¿Ven la importancia del cuidado del cuerpo? En lo que comemos, en lo que bebemos y todo lo que hacemos con el cuerpo. Y la relación con la naturaleza divina en nosotros. No se trata solo de asuntos espirituales. Es que la naturaleza moral, espiritual, está en un cuerpo físico. No podemos actuar nosotros o vivir independientemente de lo que hagamos con este cuerpo. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 241. Citado en Obreros Evangélicos, página 137. Dice así. ¿Estamos viendo qué cosa? Que debilita la naturaleza humana. Divina. ¿Qué debilita el que la naturaleza divina haga su obra en nosotros? Las bromas, los chistes y la conversación mundana pertenecen al mundo. Los cristianos que tienen la paz de Dios en sus corazones estarán alegres y felices sin entregarse a la ligereza y frivolidad. Mientras velen en oración, tendrán una serenidad y paz que los elevarán por encima de todas las superfluidades. El misterio de la piedad, revelado a la mente del ministro de Cristo, le levantará por encima de los goces terrenos y sensuales. Será partícipe de la naturaleza divina. ¿Qué cosa? Bromas, chistes, conversación mundana. ¿Saben que en relación a los chistes, dice la sierva del Señor, los chistes tontos que solo tienen como propósito provocar risa, no representan dignamente a Cristo? Es de tontos. Que solo tiene como propósito provocar risa. Hay actividades donde el cristiano puede ser jocoso, hacer algo que dé risa, pero no estamos hablando de chistes tontos. El cristiano no tiene que ser una persona de cara larga y andar amargado, no estamos hablando de eso. Debe ser, es la persona con más razones para ser feliz y sembrar alegría por donde ande, pero para eso no necesita las bromas y los chistes y la conversación mundana. Muchas veces somos inducidos a eso para ser aceptados en el ambiente, por el ambiente que busco. Palabras de vida del Gran Maestro, página 33. Muchos que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios se dedican a adquirir riquezas. La totalidad de su energía es absorbida en las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar las cosas de naturaleza espiritual. Así se separan de Dios. Muchos llegan a estar tan absortos en los negocios que no tienen tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para buscar y servir a Dios. A veces su alma anhela la santidad y el cielo, pero no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo y a fin de escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios que habla con majestad y con autoridad. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Es imposible que la simiente de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. ¿Palabra clave ahí? Ajá. Vivir para conseguir riquezas. Dice que eso nubla totalmente la mente y la incapacita para buscar lo espiritual. El ser rico, ¿no? No.
No el ser rico. El vivir para buscar las riquezas. Ese es el objetivo de esa persona. ¿Estamos claros, hermanos, hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Claros hasta aquí? Porque entonces yo quiero compartir con ustedes lo que no es. ¿Lo que no es qué? La naturaleza divina en el cristiano. La naturaleza divina en el cristiano. Lo que no es. Para que no nos confundamos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 126. Dice la sierva del Señor: ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás estar sin pecado. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar la vida misma antes que cometer a sabiendas una acción mala, los hombres a los cuales Dios había honrado con luz y poder divinos, han confesado la pecaminosidad de su propia naturaleza. No han puesto su confianza en la carne, no han pretendido tener ninguna justicia propia, sino que han confiado plenamente en la justicia de Cristo. Así harán todos los que contemplan a Cristo. ¿Quiénes son los que mantienen la naturaleza divina en ellos? Los que contemplan a Cristo, leíamos anteriormente. Pero dice que estas personas, los que contemplan a Cristo, nunca pretenderán estar o ser sin pecado. Hubo una época en tiempos de la hermana White en que ella tuvo que lidiar con un grupo de personas que decía tener carne santificada. ¿Entienden lo que es carne santificada? Carne sin tendencia al mal. Como dicen hoy algunos, que fue lo que tomó Cristo. Una carne santificada. No existe carne santificada desde que Adán pecó. Nadie tiene carne santificada. Aquellos que tienen la naturaleza divina en sus vidas nunca pretenderán tener carne santificada o ser sin pecado. Esto es fácil de confundir, es importante que lo entendamos, porque algunos confunden este concepto con que nunca puede haber en el Hijo de Dios, que realmente lo es, una actitud de puedo no pecar. No es eso. Eso más bien lo que hemos visto que es lo que enseña la palabra del Señor. La naturaleza divina conectada con la naturaleza humana no peca, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que no es la naturaleza divina en nosotros? Es una carne a la que le es imposible pecar. No, a ninguna carne le es imposible pecar. A toda carne le es posible pecar. ¿Ya? ¿A Cristo le era posible pecar? Si no, la tentación fue un fraude. Fue un engaño todo eso entonces. ¿Para qué iba Satanás a tentar a Cristo si él no podía pecar? Ahora, aquí tenemos un asunto que desentrañar un poco. ¿Podía Cristo pecar? Sí, se cortaba el padre. Sí y no. ¿Cómo sí y cómo no? La Biblia dice que Dios estaba en Cristo. ¿Sí o no? Reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. ¿Puede Dios pecar? No. Pues ¿podía Cristo pecar? No. Solo si se soltaba, ¿no? Si dejaba, si cambiaba la situación de que Dios estaba en Cristo, si ya no estaba más en Él, entonces Cristo podía pecar en cualquier momento. Pero como Dios nunca dejó de estar en Cristo,
Por eso Cristo no podía pecar. Como el cristiano, en quien se implanta la naturaleza divina, no puede pecar. Eso no es lo mismo de que carne santificada, para nada. Simplemente no puede pecar porque Dios está en él, Dios no peca. Pero en cualquier momento está en libertad de decidir cortar y que Dios no esté más en él. Entonces puede pecar. Entonces sí, el cristiano puede pecar. Y va a pecar. Y es lo que va a hacer. Es más, al cortar ya lo hizo. Captamos el punto. Naturaleza divina en nosotros no significa que nos es imposible pecar. No, nos es imposible pecar mientras Dios esté en nosotros. Pero en cualquier momento puedo cortar eso. Y entonces, no es que a partir de ella puedo pecar, es que ya pequé. ¿Claros? En lo que sí es y lo que no es. Preguntas, inquietudes, si no, cerramos por aquí. Esta parte, porque nos corresponde ver en las siguientes secciones, será en otro momento, cada una de las características que se reflejan en los que son partícipes de la naturaleza divina. Veámoslas de nuevo. Verso 5 de 2 de Pedro 1. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, por haber recibido la naturaleza divina, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Verso 10, la última parte, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas, dándose estos frutos en nosotros, es porque, o si estos se dan, es porque la naturaleza divina está en nosotros. Por lo tanto, el pecado no tiene lugar. Es importante que estudiemos esta lista y podamos identificar con la mayor claridad posible qué es cada una de esas cosas. A veces hablamos de esos términos, pero no los manejamos bien en la práctica. ¿Qué es lo que significa? Afecto fraternal, por decir algo. ¿Qué es virtud? Manejamos todos esos conceptos constantemente, pero al detenernos a analizarlos, hay allí joyas preciosas para nosotros. Y podremos ver, al analizar cada una de esas características, la vida de Cristo. Y así estaremos contemplándole para que la naturaleza divina sea una realidad en nosotros. El Señor nos ayude, nos capacite y encuentre siempre nuestra mente y corazón abiertos para hacer de nosotros partícipes de la naturaleza divina. Que Dios les bendiga mucho.